Murió el alcalde de Bilbao, ¿eh? Sí, ya. Qué pena, sí. No lo quería mucho, ¿eh? Sí. Le mandaremos nuestro Estaban fenomenal. pésame, sí. Gran paisano. Sí. Le mandaremos un telegrama, ¿no? Como ayuntamiento. Sí. Bueno, muy buenos días. Empezamos el pleno municipal convocado para el día de hoy, 21 de marzo, y lo primero, daros a conocer que vamos a mandar un telegrama de pésame como corporación municipal al Ayuntamiento de Bilbao, que sabéis que en la tarde de ayer ha fallecido su alcalde, Iñaki Azcuna, como expresión del sentimiento de la Corporación de Avilés hacia la Corporación de Bilbao. ¿De acuerdo? Y entramos en el orden del día del Pleno y tenemos en primer lugar la información económico-financiera de diciembre de 2013, que el Pleno se da por enterado. De la misma manera, la información económica financiera ya de febrero 2014. Y entramos en los puntos del orden del día que tiene que ver con las liquidaciones del presupuesto 2013, tanto del Ayuntamiento como de la Fundación Deportiva Municipal, como de la Fundación Municipal de Cultura, y también el punto número 6, que tiene que ver con el informe de seguimiento del Plan Económico Financiero 2013-2014, que corresponde. Y nos hemos puesto de acuerdo en la Junta de Portavoces que estos 4 puntos del orden del día tengan un mismo debate, porque en el fondo es la situación de liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento de Avilés y de sus fundaciones. No se vota ninguno de ellos, porque todos ellos es que el Pleno se da por enterado, pero normalmente siempre merecen la consideración de todos los grupos del Ayuntamiento. Con lo cual empieza Ana Concejo, la concejala de Hacienda, y después hacemos 2 turnos para todos estos puntos, ¿de acuerdo? Ya está Ana, ya está Carmen Vega. Ya estamos todos. Buenos días a todas y a todos. Muy brevemente, dar cuenta del resultado de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Avilés para el año 2013 que elabora la interventora municipal, para que conste también en acta los datos que se manejan dentro de la liquidación. Se cerró el presupuesto del 2013 con un presupuesto de derechos reconocidos de 70.288.339 euros y con un presupuesto de obligaciones reconocidas de 66.980.725 euros. Así que, como luego se desprende de los ajustes y de las desviaciones positivas y negativas que se realizan a estos datos, al final la desviación positiva fue de 2.787.250,54 euros y el Ayuntamiento cuenta con un remanente líquido de tesorería de 1.709.769,31. También obtuvieron resultados presupuestarios positivos las 2 fundaciones, tanto la Deportiva Municipal de 245.496 euros y la de Cultura de 267.447, y ambos con remanentes en torno al medio millón de euros cada una. Hay que decir, por lo tanto, que el hecho de que el presupuesto finalice con una desviación positiva es, por tanto, un buen dato para el Ayuntamiento. Por hacer un poco memoria de lo que nos había ido sucediendo, el año pasado también cerrábamos el presupuesto del año 2012 con un resultado presupuestario positivo de algo más de 2 millones de euros. Sin embargo, una situación sobrevenida nos obliga a hacer un plan económico financiero, que es la renuncia por parte de la empresa que gestiona la sociedad del aparcamiento de Las Meanas a la gestión del mismo, y elaboramos ese plan económico financiero porque el hecho de tener que afrontar el abono de los más de 6 millones de euros que nos supone esta decisión nos genera desequilibrios. No desequilibrios desde el punto de vista directamente de las arcas municipales, sino lo que se llama el equilibrio presupuestario estructural, y incumplimos 2 cuestiones de las 3
que desde la modificación de la ley en el año 2012 es obligatorio cumplir. No incumplimos con la petición del nuevo crédito de 4.154.662, el máximo permitido de deuda, dado que nuestra situación en ese término es muy positiva. Sin embargo, sí que el Gobierno de la Nación determinó que para el año 2013 el techo de gasto que podíamos tener una administración local era del 1,7% con respecto al año 2012. Es decir, no podíamos tener un presupuesto en 2013 que fuera superior en 1,7% al del año 2012. Esto lo cumplía el presupuesto que se presentó para aprobar en el año 2013. Sin embargo, el hecho de tener que solicitar ese crédito y ese nuevo gasto nos llevaba y nos situaba el incremento del presupuesto en el 10%. Y, por lo tanto, incumplíamos la regla de gasto y eso ya nos obligaba a hacer un plan económico financiero. Asimismo, el hecho de tener que solicitar un crédito que entra como un ingreso financiero, pero que su gasto está dentro de los capítulos del 1 a 7, también supone un desequilibrio en la parte del desequilibrio o el resultado presupuestario estructural, como se conoce. Ya se comentó que a lo largo del año se podría ir haciendo reequilibrios y se esperaba una desviación negativa del presupuesto del año 2013 en las previsiones de 3,6 millones de euros. Al final, si tenemos en cuenta el resultado del ayuntamiento, la desviación es inferior a la que estaba prevista, es de poco más de 600.000 euros, es decir, mejora las previsiones en 3 millones de euros con respecto al plan económico financiero, y si consolidamos todo el ayuntamiento, la desviación prevista era de 4,2 millones y incluso el resultado en este caso es ligeramente, muy ligeramente positivo en 107.000 euros. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar de forma positiva el hecho de que el resultado presupuestario al final del ejercicio sea mejor que la previsión que tenía el plan económico financiero, y tener una relativa satisfacción sin caer en la autocomplacencia, por supuesto, porque tenemos todavía mucho ámbito y mucho recorrido de mejora. Por decir los datos habituales que suelen darse en los indicadores de la liquidación, decir que teníamos a 31 de diciembre, lógicamente la situación cambia mucho desde entonces hasta ahora, 3,2 millones de euros de dinero real en caja para hacer frente a los pagos, que la parte que corresponde a los proveedores ha resuelto satisfactoriamente. Creo que a día de hoy tan solo nos quedaría una factura por pagar y es porque no tenemos la ficha de terceros, no nos la ha facilitado el propio proveedor, por lo tanto no se debe a un motivo determinado por este ayuntamiento. Han mejorado los datos de liquidez y de solvencia, del 57% en el caso de la liquidez se ha pasado del 70,52% y en el caso de la solvencia del 122,43% al 177,20%. Estos datos han ido mejorando en los últimos años después del efecto que produjo sobre la liquidez la propia crisis económica, donde en determinados años se prevían unos presupuestos y luego se produjeron otros, dado la caída de los ingresos. Y luego también hemos mejorado los periodos medios de pago, los hemos reducido en 11 días y se sitúa ahora mismo en 26, lo cual también es un dato positivo. Las propias conclusiones del informe de intervención nos dicen que la entidad ha mejorado sus ratios de sostenibilidad financiera, de endeudamiento y de tendencia al ahorro, y se obtienen los niveles positivos que se desprende del resultado presupuestario de la cuenta financiera, que los periodos medios de pago y de cobro se sitúan en niveles positivos frente a proveedores y respecto a la recaudación efectiva de recursos, porque lógicamente una parte de cómo pagamos también tiene que ver con cómo nosotros ingresamos los dineros y los derechos reconocidos, y que la necesidad de financiación que indicaba la cuenta financiera en ejercicios anteriores y especialmente en el año 2013 como consecuencia de esta cuestión de la que veníamos hablando, bueno, pues que se muestra positiva y se posibilita la recuperación del equilibrio en términos de solvencia y de gasto computable en el plazo estipulado por el plan económico financiero vigente. Es decir, que todo hace esperar que, tal y como también dicen los informes que se adjuntan, que el plan económico financiero a 31 de diciembre pues se resuelva con éxito. Gracias. Comenzamos entonces los turnos de intervención. No. ¿PP? Sí. Constantino, sí. Muy buenos días a todos. En primer lugar, nos sumamos a la condolencia por el fallecimiento del alcalde de Bilbao. Ha sido, digamos, un ejemplo para alcaldes. Y, por otro lado, también extender nuestras condolencias en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular a las víctimas del naufragio del Santana, acontecido
a escasa distancia de aquí, y un reconocimiento a los equipos de rescate por lo complejo y dificultoso que fue. Quiero empezar mi intervención sobre la liquidación del presupuesto, en primer lugar, teniendo un reconocimiento hacia los técnicos y la interventora por lo complejo que ha sido este año al tener que adaptarnos a cambios en la normativa legal, cambios legislativos que hacen o han hecho más complejo elaborar la liquidación. La liquidación, independientemente de que no se vote, ¿ves?, para nosotros, por eso no entendemos la postura de Izquierda Unida de no tener nada que decir. El presupuesto municipal en un ayuntamiento es, digamos, la medida política más relevante e importante porque desarrolla la política de un gobierno a lo largo del año. Y la liquidación presupuestaria viene a ser como el examen en cómo se desarrolló ese presupuesto, si se han cumplido los objetivos o si hay desviaciones significativas. Yo por eso la liquidación del presupuesto, desde nuestro punto de vista, hay que darle la relevancia que merece en cuanto al análisis que se hace de la ejecución presupuestaria del último año. Dicho esto, y haciendo un análisis un poco pormenorizado, hay que destacar en el tema de ingresos un mejor comportamiento del previsto. Una mejora también de los ratios que analiza la solvencia o seguir más lejos del pago a proveedores, que es algo significativo y a destacar porque en los últimos años, no pero sí muchos ayuntamientos ocasionaron muchos problemas a los proveedores, a las empresas que suministran a la Administración por los retrasos en los pagos. Muchas veces pone incluso en peligro la propia empresa. De ahí que sea significativo y además que esté regulado en la legislación estatal el que hay que cumplir con pagar a proveedores en este año, en el que estamos con menos de 30 días y nos congratulamos que el Ayuntamiento de Avilés lo cumpla. Por otro lado, ese mejor comportamiento de los ingresos, haciendo un análisis de algunas de las partidas, llama la atención que por primera vez en los últimos años, y cuando hablo de los últimos años me refiero a del 2007, 2008 hacia acá, el ICIO, el Impuesto de Construcciones y Obras, tiene un crecimiento significativo, por lo menos en los datos que a nosotros se nos han facilitado, pasa de 3.250.000 en números redondos a 3.700.000, con un crecimiento de en torno a $500.000 de euros. Las licencias urbanísticas de 350.000 a 460.000, con un crecimiento de 110.000 euros. Hay que recordar que en el año 2008 este ayuntamiento presupuestaba por el ICIO 4 millones de euros y por licencias urbanísticas 2 millones de euros, eran 6 millones. Esos ingresos fueron cayendo de manera estrepitosa en los últimos años por una paralización de, sobre todo, el sector inmobiliario y construcción, y si estos datos ya no son negativos, o sea, si hay un crecimiento, desde nuestro punto de vista, indican también una mejora de la economía, porque no es algo que se decida de este ayuntamiento, sino es algo que refleja que empieza a haber cierto crecimiento y eso se refleja en que el ayuntamiento pueda tener más ingresos y espero que esta tendencia siga mejorando a lo largo del 2014. Hombre, en otras cosas sí ya creo que depende del Gobierno. Hay un crecimiento significativo en los ingresos por multas, que pasan de 990.000 a 1.408.000, una desviación de más del 40%. El Ayuntamiento ha ingresado 418.000 euros más de lo previsto por multas. Bien, dicho esto sobre los ingresos, en los gastos hay que reconocer un peor comportamiento. La concejala hace unos días en los medios de comunicación destacaba el grado de ejecución del 92%.
Esto hay que explicarlo un poco a los ciudadanos para que entiendan un poco de qué va. Cuando usted habla de ejecutar el 92% de gastos de un presupuesto, que casi el 95% es gasto corriente, pues hay que decirles, vamos, de qué estamos hablando a los ciudadanos. Porque ese gasto corriente usted está obligada. Usted los 21 millones de euros de nóminas, bueno, es un gasto fijo de este ayuntamiento. Los 22 o 23 millones de gasto corriente que llevan los contratos es un gasto fijo de este ayuntamiento al que estamos obligados. Por lo tanto, destacar ese 92% de ejecución en un presupuesto con el 95% de gasto corriente nos dice poca cosa. Es más relevante decir que usted, de la escasa inversión con que cuenta el presupuesto del 2013, apenas ejecutó el 50%. Esa es la radiografía del presupuesto del 2013. La cantidad de inversiones que usted, digamos, se había comprometido a desarrollar a lo largo de 2013 y que a día de hoy sigue ahí. Por eso, entre otras cosas, del dinero que a usted le sobra en el cajón, una parte está ya comprometida. Ese dinero pertenece, entre otras cosas, los 600 y pico mil euros de las meanas, los 200.000 euros que usted no invirtió en el Centro Social de Jardín de Cantos, los 200.000 euros que le sobran en otras urbanizaciones. Son los datos que yo manejo. Esto, los 300 y pico mil de la Factoría Cultural. Si usted se presenta ante el Pleno con un grado de ejecución del 90 y tantos % y también de un grado de ejecución del 90 y tantos % en inversión, sería, digamos, para que usted fuera felicitada por el Pleno y tener un reconocimiento al equipo de gobierno por el esfuerzo que había hecho en las inversiones. Pero si por un lado tenemos escasas inversiones, pues la caída en las inversiones es significativa en los 2 últimos años, y por otro lado, de las escasas inversiones, ustedes son incapaces de sacarlas en el año, pues la verdad, ni es para felicitarla ni es para nota. Así que, en primer lugar, tener un reconocimiento sobre la mejora de los ingresos, entre otras cosas, por causas, digamos, ajenas al equipo de gobierno, no por, digamos, que el esfuerzo de gestión del equipo de gobierno tiene como consecuencia un incremento de ingresos. Y, por otro lado, destacar el haber sido incapaces de ejecutar las inversiones previstas. En cuanto al plan económico financiero, pues la mejora de ingresos, la mejora de los ratios, eso también repercute en un cumplimiento del plan económico financiero. Pero aquí me gustaría extenderme un poco más porque el presupuesto de 2013 ha estado marcado por una causa sobrevenida, que fue el rescate del aparcamiento de las meanas, y como consecuencia, fruto de la fórmula que ustedes decidieron adoptar, el tener que el incumplir el plan económico financiero en el que estábamos sometidos 2012-2013. El vernos obligados a pedir un crédito para poder saldar la deuda con el gestor que cesó digamos, en el aparcamiento de las meanas. Nosotros, cuando en abril, si mal no recuerdo, se debatía el plan económico financiero, proponíamos otra fórmula. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque esa otra fórmula, en estos momentos, tendría como consecuencia que el Ayuntamiento de Avilés no estaría sujeto a un plan económico financiero, porque habríamos liquidado el del 2012-2013 con superávit y, por lo tanto, sin la obligación de prorrogar el plan económico financiero. En segundo lugar, sin incremento de deuda, porque no necesitaríamos tener que endeudarnos para rescatar. Y todo eso porque rechazaron el planteamiento del Partido Popular de sacar de nuevo a concurso la gestión del aparcamiento de las meanas, incluso hacer atractivo ese concurso con cambios, digamos, necesarios, como que las plazas en venta fueran en propiedad y no solo el uso, que en el mismo lote fueran el resto de aparcamientos municipales para garantizar que el concurso salía adelante. Y con eso, ¿qué conseguiríamos? Pues no estar con el corsé de un plan económico financiero,
estar en mejores condiciones de cumplir con la ley de reforma de los ayuntamientos, al no estar sujetos a plan económico, no tener ese incremento de deuda que al final está recayendo sobre los avilesinos, que tienen que soportar durante unos cuantos años $500.000 de euros más al año en amortización de deuda. Pero bueno, ustedes decidieron esta fórmula y esa fórmula tiene estas consecuencias. Y por otro lado, una pincelada a las fundaciones. No es precisamente un ejemplo de buena gestión el que el ayuntamiento transfiera dinero a las fundaciones y después las fundaciones terminen con remanente, con superávit. Ajuste usted el presupuesto a las fundaciones de modo y manera que terminen el ejercicio de manera equilibrada, porque si no, algo están haciendo mal. Lo que no, del dinero del ayuntamiento que se transfiere a las fundaciones, después a las fundaciones les sobra dinero, algo no están haciendo bien. En esta primera intervención lo dejo aquí, resumiendo el reconocimiento al mejor comportamiento de los ingresos, a la mejora en los ratios, pero pidiéndole a la concejala de Hacienda y al equipo de gobierno que debe de hacer un esfuerzo en mejorar para que el próximo presupuesto, por lo menos, contemple que la ejecución de las inversiones no se queda a la mitad. Muchas gracias. ¿Bien, fuera? Sí, no. Ana. Muy brevemente. Bueno, el resumen de la intervención del portavoz del Partido Popular yo me lo esperaba. Todo lo bueno que se ha hecho presupuestariamente a lo largo del año 2013 es gracias a los equipos técnicos que tenemos, que son muy buenos. Y yo felicito no solamente a los de intervención, porque el presupuesto de un ayuntamiento lo gestionan todos los equipos que están en las diferentes concejalías y es necesario de la concurrencia de todos ellos para tener este resultado, y que todo lo malo que tiene este resultado presupuestario es culpa de la concejala de Hacienda o del Gobierno. Básicamente este es el resumen de lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Dos cuestiones o varias cuestiones que yo quisiera decir. Vamos a recordar un poco por qué tenemos un plan económico-financiero. Tenemos un plan económico-financiero porque hay una renuncia de una empresa a la gestión del aparcamiento de las Meanas. Independientemente de qué solución le hubiera dado este pleno a esa renuncia, el plan económico-financiero hubiera existido igual, porque lógicamente si se hubiera querido sacar un nuevo concurso previamente, habría que haber asumido el aparcamiento. Y además no estaría en ningún caso resuelto a estas alturas. Sobre todo, además, para que se resuelva un concurso tiene que haber alguien que quiera hacerse cargo de ese bien. Y lo que estamos viendo en ejemplos en otras administraciones es que no es tan fácil que esta cuestión salga, y hay algún ejemplo en alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular donde hay renuncias de empresas a determinada gestión y luego cuando se vuelven hay que volver a sacar con mejores condiciones y demás, y incluso a veces lo lleva la misma empresa que había renunciado, con lo cual no parece que sea una solución adecuada. En cualquier caso, eso no hubiera eximido de tener que realizar un plan económico-financiero, de haber tenido que pedir un préstamo para asumir el aparcamiento y luego darle la solución que el Pleno hubiese determinado. En este caso, la de asumir la gestión del mismo. Por lo tanto, no existe esa diferencia en el resultado presupuestario que tenemos encima de la mesa. Y luego alguna cuestión. Evidentemente, cuando hicimos el plan económico financiero dijimos algunas cosas que teníamos que hacer, y una de ellas, bueno, era que el desequilibrio era lógicamente temporal, porque eran dos cuestiones muy vinculadas a temas estructurales, digamos, novedosos, por decirlo de alguna manera, que se habían incorporado, sobre todo en el caso de la regla de gasto recientemente por parte del Gobierno, que podrían ser o más o menos cuestionables, porque a vista a raíz de los resultados que tiene esta liquidación, está claro que el Ayuntamiento tenía la capacidad de asumir esta causa sobrevenida, pero hablábamos de que había que mejorar la gestión de ingresos, y de hecho a lo largo de estos días
y esperemos que todo vaya bien, porque están realizando un trabajo muy complejo en intervención, sobre todo en tesorería, en el ámbito de las nuevas tecnologías y también todo lo que tiene que ver con secretaría. Se está haciendo una migración de toda la plataforma que gestiona los ingresos municipales y a lo largo de justo de estos días han hecho un tema vinculado a la formación, porque precisamente el propio plan económico financiero hablaba de la mejora de la gestión de los ingresos. En cuanto a los resultados del presupuesto, yo le voy a corregir algunas cuestiones. El hecho de que nos hayan obligado a algunas cuestiones no influyen en el resultado del remanente del 1,7, porque todo aquello que va vinculado a préstamo es lo que se llama financiación afectada. Por lo tanto, cuando hablamos de que tenemos un remanente de 1,7 millones, si algo va vinculado a un préstamo, eso previamente ya ha corregido la desviación. Por lo tanto, no vincule el resultado que hemos tenido con el hecho de que en determinado momento no se hayan obligado las obras, que no significa que no se hayan empezado, porque, por ejemplo, y explico algunas cuestiones, el préstamo con el que se vinculan las obras se firma en junio. ¿Por qué? En primer lugar, porque el presupuesto no está a principios de año y aquí vamos a asumir una parte de responsabilidad del Gobierno, pero también algo tendrá que ver la oposición, en que el presupuesto no está aprobado a principios de año, que haya que recurrir a una moción de confianza y que te tarde un mes en aprobar el mismo. Posteriormente a eso llega la situación del plan, de la causa sobrevenida de las meanas, hay que elaborar un plan económico financiero y cuando estamos en disposición de solicitar el préstamo y de firmarlo es el mes de junio. No significa que esas obras no hayan empezado, significa que no se han obligado. Es decir, la página web municipal, que es una de las cuestiones que estaban vinculadas a ese préstamo, sí que ya estaba contratada. Sin embargo, no se va a obligar el dinero hasta el final de la contratación. Por lo tanto, hasta que no nos entreguen, lo cual no quiere decir que no esté contratado y los trabajos se estén realizando. Con lo cual hay que hacer una diferenciación entre lo que mide la liquidación del presupuesto y lo que se está diciendo. Y lo mismo ocurre con las otras cuestiones que estaban vinculadas al tema de las meanas, de obras en barrios y demás. Sobre todo porque en la parte de obras, generalmente, cuando se obliga el dinero, hay que tener unas comprobaciones previas, las obras tienen que realizarse, es decir, y lleva un proceso más dilatado en el tiempo que un gasto que por ser corriente no significa que se haga, porque también hubo que sacar un plan local de empleo con toda la complejidad que tuvo todo ese proceso. Y yo creo que hay que felicitar a todas las personas que concurrieron en esta cuestión de sacarlo adelante como una cuestión distinta. No significa, porque da la impresión de que las facturas llegan y se pagan y eso es el gasto corriente. No, hay mucha gestión detrás de todos los gastos, contratos que hay que realizar. Y la prueba de ello, yo creo que la mejor prueba de ello es la comparativa con otros años de cómo ha ido evolucionando. Es decir, nosotros hemos tenido un 92% de obligaciones reconocidas. Es el segundo mejor año del periodo que estamos mirando de 2007 a 2013, que es lo que incluye la interventora en sus estudios, siempre los últimos 7 años. Pero en años, ya no voy a decir años donde tuvimos ingresos extraordinarios, porque quizás no hay, digamos que distorsionan la ejecución del presupuesto el haber introducido el canon del agua. Yo siempre lo decía cuando hacíamos esas liquidaciones, pero en el año 2007 o en el año 2008 las ejecuciones de los presupuestos estaban en torno a poco más del 80%. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí que hemos mejorado. Y efectivamente hemos mejorado mucho la ejecución del presupuesto de ingresos, adaptándolo con las desviaciones propias que hubo fruto de la crisis, donde hubo una caída de ingresos que no preveíamos y por lo tanto el presupuesto de ingresos no se ejecutó, pero si volvemos a comparar con años como el 2007 o el 2008, estamos en el mejor resultado del presupuesto de ingresos de los últimos 7 años y en aquellos años el presupuesto de ingresos estaba en torno al 85%. Por lo tanto, yo creo que hay una mejora importante, aparte de la cuestión vinculada al tema del pago a proveedores. Y desde luego nada que ver el resultado presupuestario, no lo relacione con la reforma de la ley de administración local ahora mismo. Tiene que ver con la ley de estabilidad presupuestaria. La ley de reforma de la administración local tiene otras cuestiones. En cualquier caso, yo creo que hay que felicitar al área económica, evidentemente, que lleva el control del ámbito presupuestario, pero también quiero hacérselo extensivo a todos mis compañeros y compañeras, porque creo que
es trabajo de todo el ayuntamiento la gestión de este presupuesto. ¿Iniciamos un segundo turno? ¿Izquierda Unida no? ¿PP? Sí. Muy breve, por aclarar algunas cosas. Yo esperaba que usted hiciera algo de, digamos, una pequeña autocrítica. Y además, hay pruebas de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y hay formas de mejorarla. Y ustedes mismos lo han aplicado este año. No puede culpar a la oposición de que usted no contó con presupuesto hasta abril. Y el ejemplo lo tiene en el 2014. En el 2014 ustedes sabían más o menos las dificultades con las que se podían encontrar para alcanzar acuerdo y sacar un presupuesto consensuado y pusieron en marcha la fórmula de poder contar con un presupuesto el 2 de enero. ¿Por qué no lo hicieron en el 2012? La fórmula ya estaba inventada. No se creó a lo largo del 2013 para poder aplicar en el 14. La fórmula ya estaba inventada. Ustedes pudieron negociar, empezar a negociar el presupuesto en tiempo y forma mucho antes de diciembre del 2012. Y si al final era imposible alcanzar consensos y acuerdos para sacar unos presupuestos, poner en marcha la fórmula que ustedes al final pusieron. O sea, si hicieran las cosas bien, usted contaba con un presupuesto en enero del 2012. Usted podía elaborar los pliegos de contratación de las inversiones en el primer trimestre del año. Y muchas de esas inversiones podían estar realizadas. Esas por las que están en marcha, porque algunas no están en marcha. ¿Cómo lo explica? Yo me imagino que un gobierno, cuando se compromete en un presupuesto con unas inversiones, es para realizarlas. No es para que figuren ahí año tras año, como el Centro Social de Jardín de Cantos, que pasa de un año para otro y sigue y sigue. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser una realidad? Por eso, haga una parte de autocrítica. Cuando le hablaba del 92%, lo único que quería decirle es que no es el 92% de las inversiones. Las inversiones dejan mucho que desear. Primero, por escasas, y segundo, porque además de ser escasas, ni logran sacarlas adelante con un tanto por ciento elevado. Y después le hago una última petición, en esta mi segunda intervención. Esta mejora de los ingresos y mejora de los datos económicos tiene que repercutir en los ciudadanos de Avilés. Tiene que usted y su equipo y el equipo de gobierno al que usted pertenece ir pensando en una bajada de la presión fiscal para el próximo ejercicio, en una bajada de impuestos. Estamos en condiciones de bajar los impuestos a los avilesinos. Nada más. Muchas gracias. No. Ana. La suprema que nos ha realizado el portavoz del Partido Popular, me imagino que para intentar conseguir el titular de mañana, pues solamente añadir varias cosas. Le puedo asegurar que nadie más lejos de la autocomplacencia que nosotros en la gestión presupuestaria. También decirle que culpa a usted al Gobierno de actuar con buena fe, pensar que podía sacar el presupuesto por negociación el año pasado e intentar hacerlo hasta el último momento, hasta que nos dimos cuenta de que era imposible. Eso también fue una referencia a la hora de relacionar el presupuesto este año. Y luego, sobre el tema de los impuestos. Mire, que venga el Partido Popular a este pleno con el anuncio que nos están haciendo de subida fiscal, a pedir una bajada de impuestos sobre los impuestos municipales, cuando el propio Partido Popular, en los presupuestos generales del Estado de este año, ya ha determinado una subida del IBI para los ciudadanos y ciudadanas de todo el país para 2014 y para 2015, me parece de una falta de respeto absoluta y de un cinismo supremo. De un cinismo supremo. Es decir, venir aquí a este ayuntamiento a pedir una bajada de impuestos cuando su gobierno ha subido el IBI en el 2014 y en el 2015, independientemente de la decisión que hemos tomado en este pleno los ciudadanos y ciudadanas de Avilés, aquí, en Castrillón, en Corbera, en Oviedo, en Gijón, en todo el país, a través de los presupuestos generales del Estado y por la puerta de atrás, me parece una falta de respeto absoluta, no solamente para este pleno, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas. De verdad
de verdad que no se puede tener mayor desfachatez y creerse sus propias mentiras. Muchas gracias. El Pleno, en este caso de las liquidaciones, no tiene que hacer ninguna votación. Aquí de lo que se trata es de dar cuenta, pero bueno, yo creo que es un debate siempre muy importante, ¿no? Creo que tenemos que contextualizar la liquidación de los presupuestos también en la situación que atraviesa nuestra ciudad y sus familias y los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? En ese sentido, a pesar de las dificultades, a pesar de las estrecheces, creo que el Ayuntamiento de Avilés está haciendo un esfuerzo muy importante, no por crear más problemas, sino por intentar resolver con su presupuesto algunas cuestiones que le afectan a los ciudadanos. En ese sentido, no comparto en absoluto la intervención que ha hecho el portavoz del Partido Popular, en el sentido de decir que prácticamente todo está hecho, ¿no? Que el gasto corriente ya está comprometido, que a los trabajadores hay que pagarles, evidentemente, pero el Ayuntamiento de Avilés ha gestionado a lo largo del año 2013 72,5 millones de euros y los datos que aporta la liquidación es qué ha ocurrido con la ejecución de ese presupuesto. Es decir, con 72,5 millones de euros, que es el propio presupuesto y todas las incorporaciones que ha tenido a lo largo del año, el Ayuntamiento de Avilés ha hecho opciones de gasto muy claras. Y en el capítulo 2, el Ayuntamiento de Avilés ha hecho opciones de gasto muy claras. Algunas les decía la concejala de Hacienda, no hay en ningún lugar que nos obligue a hacer un plan de empleo propio y este Ayuntamiento ha decidido dedicar dinero a un plan de empleo propio. No hay ninguna obligación por parte del Ayuntamiento de Avilés a destinar más recursos a las personas que tienen más dificultades. Estoy hablando de vivienda, de servicios sociales, todas estas cuestiones, con lo cual sí que hay una lectura de las prioridades del presupuesto, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4, es decir, aquello que nosotros atendemos también de lo que hacen otras entidades, que es todo lo que tiene que ver con subvenciones, como también en el capítulo de inversiones, en el capítulo 6. Yo lo que destacaría, porque me parece que es objetivo, es el rigor con el que se ejecutan los presupuestos y la transparencia a la hora de transferir esa información al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, pueden perfectamente consultar todos estos documentos y se darán cuenta, pues eso, de que se ejecuta con rigor los presupuestos municipales y además se da cuenta de ellos, es decir, que con transparencia. Y creo que lo más importante sería destacar cómo, a pesar de las dificultades, hay ratios muy importantes, ratios muy importantes que mejoramos. Yo creo que presentarse en la situación en la que estamos, diciendo que tenemos el mejor periodo medio de pago a proveedores, el mejor periodo de pago de toda la serie que se analiza en la liquidación, que va desde el año 2007, en el año 2007 era 30 días, en el año 2008 33, en el año 2009 27, en el año 2010 40, en el año 2011 44, en el año 2012 37 y en el año 2013 ha sido 26. Con lo cual, a mí me parece un elemento fundamental para decir este ayuntamiento gestiona y además no pone en problemas a otros, que es el pago a los proveedores. Me parece importantísimo. De la misma manera que me parece muy importante el esfuerzo inversor que hace el ayuntamiento, que a todos nos encantaría que fuera más, evidentemente, que nos encantaría decir aquí que no es el 14%, 14,5% el esfuerzo inversor, sino si fuéramos capaces de venir aquí con el mismo porcentaje que tuvimos en el año 10, que era el 22%, pero claro, es que en el año 10 habíamos tenido unos ingresos extraordinarios del canon del agua y habíamos tenido unos fondos, aquellos fondos que se llamaron del Plan E, que hizo que el esfuerzo inversor en aquellos años, 2009, 2010, pues fuera mucho más importante que lo que es hoy. Pero a pesar de eso,
le podemos explicar a todos los ciudadanos que el gasto por habitante se ha incrementado del año 12 al 13 en más de 100 euros, es decir, que tenemos 811,22 euros de gasto por habitante y que tenemos una inversión por habitante de 112 euros. Yo pienso que esa es la explicación que hay que darle a los ciudadanos cuando a los ciudadanos después le cobramos el IBI, le cobramos la viñeta y le cobramos los impuestos que él paga y dice, vale, y con eso lo que hace el Ayuntamiento de Avilés es dedicarlo a estas políticas y lo ejecuta de esta manera. Venir aquí y presentarse con una ejecución del presupuesto de ingresos del 96,9%, que también es el mejor con diferencia de toda la serie, me parece que es un elemento importante y que todos los portavoces de todos los grupos municipales deberíamos de intervenir en este debate para decir qué nos parece esto, en el sentido de que creo que es un gran esfuerzo. Comparto en parte lo que decía Constantino sobre el tema de las fundaciones. Y eso nos tiene que llevar también a ver si fuéramos capaces de resolver algunas cuestiones de tramitación administrativa. No tiene sentido, comparto con Constantino, que no recuerdo en qué pleno llevásemos recursos a las dos fundaciones porque los necesitaban y, sin embargo, no porque las fundaciones no ejecuten, que no se trata de eso, sino que se trata de que nosotros, una vez que tomamos la decisión, hay que publicarla, que tiene que pasar un mes, que eso no es efectivo, con lo cual es cierto que la tramitación burocrática hace que ahora aparezcan, por ejemplo, en las dos fundaciones, unos remanentes que son ficticios porque el gasto está hecho y ahora lo tenemos que imputar contra el presupuesto de este año, con lo cual vamos a crear en las fundaciones la misma situación, que probablemente cuando llegue septiembre, octubre, tendremos que llevarle recursos a la fundación porque no somos capaces, pero no porque las fundaciones ejecuten mal su presupuesto, no es esa la razón. Ni la Fundación de Deportes ni la Fundación de Cultura están ejecutando mal sus presupuestos, ni muchísimo menos. Es que las decisiones que nosotros tomamos en el Pleno, la tramitación de esas decisiones se extiende tanto en el tiempo, es lo mismo que la modificación que hicimos aquí en el mes de noviembre sobre aquellos ahorros que habíamos tenido de una serie de obras que dijimos aquí, y entonces vamos a hacer la Madalena y vamos a hacer el acceso a garajes y vamos a hacer tal, pero como era en noviembre, como no se publicó hasta el 15 de diciembre y como el 15 de diciembre ya estamos que no incorporamos más datos a la contabilidad, pues tenemos un problema que hemos tenido que esperar a incorporarlas de nuevo para poder ejecutarlas. Bueno, que seamos conscientes que las cosas que nosotros aquí decidimos después tienen un periodo de tramitación que en muchos momentos hace que no reflejen, desde mi punto de vista, el superávit de las dos fundaciones, que seguiría siendo positivo. Eso es lo importante, que seguiría siendo positivo, pero llevan incorporado una cantidad de recursos que realmente no están reflejando bien lo que es. Ajustado sería que la de Cultura tendría en torno a unos 200.000 euros y la de Deporte en torno a unos 150.000 euros, que es muy positivo, porque siguen siendo resultados positivos. Pero bueno, yo creo que esas son las cuestiones también que tiene que ver la gestión y que luego, te decir, aparte lo hemos hecho en un año muy complicado, que este ayuntamiento ha tenido que dar respuesta a un problema sobrevenido. El problema de las meanas no era un problema previsto, sino que fue algo que tuvimos que resolver. ¿Que hay diferentes maneras de resolverlo? Perfectamente. ¿Que tenemos distintos criterios de cómo resolverlo? Se vio en el Pleno. Pero hay que decir que este presupuesto tiene estos resultados, incluido que hemos tenido que hacer un plan económico financiero, que hemos tenido que pedirle permiso al Principado, porque, es decir, las cuestiones de las leyes también complejizan o hacen más complejo toda la tramitación, esperas, respuestas y todas esas cuestiones, con lo cual, bueno, yo lo que pondría en valor es el esfuerzo por el rigor, por la ejecución rigurosa del presupuesto y por la transparencia para dar explicaciones a todos los ciudadanos, que yo creo que es a lo que nos debemos. Y, desde luego, que nosotros no somos los que generamos problemas. Nosotros lo que nos dedicamos es a resolver problemas ejecutando 72 millones de euros.
Bueno, como estos puntos no son de votación, el Pleno se da por enterado de todos ellos. ¿De acuerdo? Pasamos al punto número 7, que es el reconocimiento extrajudicial de créditos del Ayuntamiento por importe de 20.104,45 euros. Me imagino que esto lo votamos, ¿verdad? ¿Lo queréis intervenir? Sí. ¿Lo quieres explicar, Ana, en qué consiste? Sí, buenos días nuevamente. Fundamentalmente se debe a dos contratos que habían finalizado y que habría que resolver nuevamente. Creo que las bicicletas y el tema de la teleasistencia y facturas que nos llegan desfasadas en el año. Ahí se debe, que bueno, que ya vimos en el pleno anterior, vimos muchas de estas facturas, lógicamente, pero todavía quedarán algunas por entrar a lo largo de los próximos meses. Muy bien. ¿Alguna intervención queréis hacer, Izquierda Unida? ¿No? ¿PP no? Bueno, Pablo. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. En primer lugar, nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento del alcalde de Bilbao, así como a los familiares de las víctimas del hundimiento del Santana cerca de nuestras costas, y felicitamos a los equipos de salvamento por la labor realizada. Nuestra postura, tanto en este punto como adelanto ya la posición del punto 8, es votar en contra, que paso a explicar a continuación. Habitualmente, foro, los reconocimientos de crédito se votan favorablemente, pero en esta situación nos opondremos porque entendemos que no se dan las circunstancias que se daban en otros casos. Y es que lo que hoy traen aquí es el reconocimiento de facturas por servicios prestados sin que medie contrato para ello, puesto que está finalizado. Además, estamos hablando de contratos finalizados y ustedes deciden que el servicio lo siga prestando la misma empresa hasta que saquen un nuevo contrato. Esto es una práctica habitual en este ayuntamiento, pero no deja de ser una clara negligencia o falta de diligencia por parte del Gobierno. ¿O es que ustedes no se enteran de cuándo finaliza un contrato y no pueden anticipar este hecho sacando a concurso un nuevo contrato en tiempo y forma para no llegar a esta situación? Pero abundando en esto, los informes de intervención que obran en ambos expedientes son también muy claros. Ningún servicio de los que ustedes proponen prorrogar en estos momentos y con estos reconocimientos cumplen los requisitos legales para hacerlo. En concreto, ninguno de los servicios tiene carácter prioritario, ninguno afecta a servicios públicos esenciales y ninguno cumple los requisitos necesarios para declarar esta situación de emergencia, estar en situación de emergencia. Y esto no lo digo yo porque no tengo elementos de juicio para hacerlo, lo dice la interventora de este ayuntamiento a preguntas de este concejal en la propia Comisión de Hacienda previa a este pleno. Por tanto, por la sinrazón de su negligente gestión de los contratos y por no ir en contra de una recomendación de la Intervención General del Ayuntamiento, votamos en contra tanto de la propuesta del punto 1.7 como la del 1.8 y también les adelanto que nuestro voto será análogo cada vez que traten de hacer lo mismo que en el día de hoy. Nada más. ¿Algo más? No. No. Sí, sí. Independientemente de la cuestión vinculada a lo que es prioritario, desde el punto de vista de la parte económica, yo creo que decir que la teleasistencia no es prioritaria y que se puede no prorrogar un contrato durante el mes de enero, que es la cuestión que estamos tratando, hasta que se formaliza el siguiente contrato, bueno, pues seguramente que la gente que está recibiendo teleasistencia en su casa sí que considera que es prioritario, independientemente que económicamente o dentro de lo que la legislación contempla no lo sea. Que es el caso, ¿no? Cuando finaliza un contrato y se gestiona el otro, y en este caso, además, con un cambio de empresa, que por lo tanto tiene que cambiar los terminales, normalmente el servicio lo sigue prestando la empresa anterior hasta que se incorpora la nueva empresa, y es el caso que ha ocurrido en este caso con la teleasistencia. Que el foro considera que deberíamos haber dejado a las personas sin terminal hasta que se incorporara el nuevo, porque no se puede hacer de otra manera, pues entonces, bueno, es una opinión. No creo que eso sea en absoluto buena gestión. En cualquier caso, son servicios que se prestan, son contratos que salieron en su momento y que viven periodos de transición, en algunos casos entre dos empresas, como es el caso de la teleasistencia, nada más. Sí,
¿Queréis intervenir? Izquierda Unida, no. PP, no. Foro, sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente. Precisamente como para Foro sí es importante alguno de estos servicios, entendemos que esto debe haberse adelantado, tomado en consideración antes de que finalizase el contrato y haberlo tenido resuelto. Parece que para ustedes no tiene la menor importancia, por lo cual lo dejan correr y traen facturas a reconocimiento que, vuelvo a repetir, no se ajustan a la norma. Por tanto, vuelvo a decirle, el problema no es que a nosotros no nos parezcan prioritarios, es que ustedes no lo saben hacer. Gracias. Sí, Ana. Sí. Entiendo que dentro de un año hay elecciones y que hay que empezar a hacer oposición. Yo eso lo entiendo. Pero yo creo que a los partidos de la oposición hay que saber con qué se hace oposición y con qué no. Es decir, el contrato finaliza un periodo. El día 21 de enero está la fecha formalizada con el nuevo contrato, con una nueva empresa que tiene que cambiar los terminales. Pues tendremos que darle servicio a la gente mientras que una empresa se incorpora y la otra deja de prestar el servicio. Y si estamos haciendo un mundo de los 8.000 euros que nos puede estar costando esa factura, a mí me parece que la gente tenía teleasistencia. Para nosotros, independientemente desde el punto de vista económico o de estructura presupuestaria o de la consideración de los servicios, se puede considerar urgente o prioritario. Nosotros, desde el punto de vista político, yo creo que no hay ninguna duda en que la teleasistencia es prioritaria y que hay que seguir prestándola. Y en las mejores condiciones para los ciudadanos y ciudadanas, y no creo que sea o no debiera, desde el punto de vista de la sensatez de la gestión, que someter a debate, si así lo considera, el hecho de que durante un periodo de transición de un mes haya que traer una factura de la empresa que anteriormente lo gestionaba, que creo que era Cruz Roja, hasta que la nueva empresa se haga cargo de los nuevos terminales y todos los ciudadanos tengan esos nuevos terminales y empezará a prestar el servicio y a facturarnos en el ayuntamiento. Entiendo que se debe más a la primera cuestión que yo decía que realmente a un problema real de gestión del ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones han venido anteriormente a pleno con otros contratos a lo largo de los últimos años y Foro no ha puesto nunca ningún problema. Gracias. Muy bien, pasamos a la votación. Votos a favor del reconocimiento extrajudicial, los de PSOE, Izquierda Unida. Votos en contra, los de Foro. Voto abstención, el PP. Muy bien. Entiendo que repetimos la votación para el caso de la Fundación de Deportes, ¿verdad? Pues votos a favor del reconocimiento, Izquierda Unida y PSOE. Votos en contra, Foro. Y abstenciones, Partido Popular. Muy bien. El punto número 9 tiene que ver con los reparos de intervención que han ocurrido en el último mes, creo. Esta es una... Todo el año. ¿Todo el año? Lo que va de año. En lo que va de año, de acuerdo. Lo que va de año, pero creo que la ley dice que mes a mes, ¿no? Se informará de los... Vale. Es la primera vez del 2014 y recoge aquí el levantamiento del reparo, creo que es de 2 subvenciones a 2 entidades. ¿Vale? El Pleno se da por enterado. Pasamos ahora a los puntos número 10, número 11, número 12, número 13 y número 14, ¿de acuerdo? Que tienen que ver también con reparos que en este caso levanta el Pleno del Ayuntamiento de Avilés y que es exactamente la misma mecánica de los reparos que también levantó el Pleno en el Pleno pasado del mes de febrero. Tiene que ver con la inadecuación de ubicación de algunas partidas para ejecutar gastos debido precisamente a la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales sin haber modificado el esquema o la estructura presupuestaria del Ayuntamiento de Avilés. Todas las actuaciones, servicios, programas que se quieren hacer, todos tienen soporte presupuestario, pero está inadecuadamente ubicada la cuestión en el presupuesto. Creo que el diálogo es exactamente el mismo que el de la vez anterior. No sé si se necesitan intervenciones o no. ¿No se necesitan intervenciones? Vale, pues pasamos a la votación y los votamos porque me imagino que todos en el mismo sentido, ¿verdad? O sea, estamos votando del punto número 10 hasta el punto número 14 incluidos. Pues votos a favor de levantar, los del PSOE y los de Izquierda Unida. Votos en contra, el resto, con lo cual quedan levantados y se pueden ejecutar todas estas acciones. De acuerdo. Pasamos al punto número 15, que tiene que ver con una propuesta de modificación de la RPT
Hay la creación de un jefe de sección, programa de consumo, en el sentido de amortizar el código de un puesto, una persona que se ha jubilado y que tenía una determinada valoración y consideración en el presupuesto municipal para crear exactamente el mismo puesto, pero con otras condiciones. ¿Votamos esta cuestión? ¿Se necesita explicación de la cuestión? Sí, sí. ¿Lo explicas, Pedro? Pedro, ¿lo explicas? Bueno, no, simplemente lo que comentó la alcaldesa, se trata simplemente de ajustar al momento actual un puesto de trabajo que en su momento fue creado como biólogo, título universitario, o sea, grupo A1, porque en aquel momento fue una respuesta a una situación de alarma social que se creó cuando aquel famoso tema del aceite de colza. Simplemente las circunstancias ahora son distintas, eso tiene nivel de excepción y nosotros creemos que ese nuevo planteamiento responde con más realismo a la situación actual de una excepción de consumo que debe determinar unos prestados servicios, entre los que no se encuentra lo de hacer analíticas y de alimentos, ni controles de alimentos, ni cosas de este tipo. Esa es un poco la idea, por qué se cambia la cuestión. Me parece que es mucho más realista y está mucho más adaptado a las nuevas circunstancias, donde conviene más un conocimiento más vinculado al consumo, a la administración local y a los temas jurídicos, que lo que es a los análisis biológicos o bromatológicos, esto que se hacía en otros momentos, ¿no? Sí. Sí. No sé. ¿Funciona ese micrófono? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, desde el Grupo de Izquierda Unida, sumarnos a las condolencias del resto de los grupos por el fallecimiento del alcalde de Bilbao y a las familias de los, bueno, tanto de los muertos como de los desaparecidos del Santa Ana. Dicho esto, vamos a votar a favor de esta modificación de la RPT. Nos parece que el proceso está bastante bien hecho. Nos gustaría que todos los procesos de modificación fueran así, salieran a concurso de esta manera. Y dicho esto, solo queremos pedirle a quien sea, al grupo de personal, no sé si el jefe de servicio, quién, que nos gustaría tener los criterios que se utilizan para asignar los complementos específicos a las personas. Hay muchas diferencias en los complementos específicos y aprovechando esta intervención, pues lo pido ya. Muchas gracias. ¿Pepe quiere intervenir? Sí. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular vamos a votar que no. Y vamos a votar que no, no porque no compartamos el criterio de amortizar una plaza que el concejal responsable considera que ya no es necesario ese nivel, sino porque el área de consumo, inspecciones y sanciones es una de las afectadas por la Ley de Reforma de Racionalización y Sostenibilidad de los Ayuntamientos, y entendemos que era más prioritario negociar con el Gobierno del Principado en qué condiciones el Ayuntamiento de Avilés va a poder seguir prestando los servicios de consumo, inspecciones y sanciones, y en función de las condiciones en las que se garantiza la continuidad de los convenios que en este área se mantienen con el Principado, digamos, fijar el personal necesario para prestarlo. Como esto no es así, votamos que no. ¿Foro? Sí, brevemente, muchas gracias, señora alcaldesa. El voto de foro va a ser un voto contrario en base a varios motivos. El primero de ellos, ya expuesto por el portavoz del Partido Popular, se refiere al grado de competencia municipal o no en cuanto al servicio de consumo, tras la aprobación de la ley antes mencionada. También es adecuado, yo creo, recalcar que hasta ahora el trabajo de esta sección lo han desarrollado técnicos con formación y experiencia adecuada, que sin embargo y curiosamente no van a poder optar a esta nueva plaza que van a sacar a concurso porque no tienen los requisitos de acceso al no ser funcionarios del grupo y subgrupo A2. El propio concejal ha reconocido que a preguntas de este concejal en días pasados que probablemente nadie del Ayuntamiento de Avilés esté en condiciones de optar a esta plaza, y yo adelanto que si está en condiciones probablemente no le interese, puesto que sus emolumentos pasarían a ser inferiores a lo que ahora estaría cobrando un A2 por categoría y por antigüedad.
Por tanto, lo más probable es que ustedes incrementen una plantilla municipal trayendo a personas ajenas a este ayuntamiento de una bolsa de empleo del Principado o incluso del exterior, cuando tienen a personas dentro de esta casa que están moviendo el trabajo, tituladas para ello y preparadas para sacar adelante este trabajo. Asimismo, también recalco que en el expediente, si bien aparece el orden del día de la convocatoria de la reunión de la negociación sindical, es curioso que no aparezca ni las intervenciones ni tampoco el resultado de esa negociación sindical, donde nada más que uno de los 3 sindicatos convocados a esa mesa vio favorable la creación de esta nueva plaza. Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra también de esta propuesta. Pedro, sí. Yo creo que ambos portavoces están precipitando, uno en el sentido de dar por hecho cuáles van a ser o que no vamos a tener competencias en la materia. Esa cuestión todavía se está discutiendo con el Principado. Puede haber alguna novedad en ese sentido y, por lo tanto, pues puede incluso ocurrir que, por lo menos durante este año, tengamos que seguir recibiendo esas competencias y, de alguna manera, pues sacar todos los expedientes y todo el proceso administrativo, la tramitación que hay que realizar desde esa oficina, que considero que presta un buen y un gran servicio a los ciudadanos de Avilés. Por lo tanto, yo creo que hay que tomarse en serio ese trabajo y procurar dotarlo de las herramientas necesarias para cumplir bien su cometido. En principio, no adelantemos lo que va a ocurrir en el futuro, que ya veremos. Lo mismo digo respecto a la intervención del portavoz de foro, donde da por hecho que aquí nadie va a participar, que no va a concursar nadie. Aquí se va a seguir el procedimiento que está establecido en el convenio de este ayuntamiento. Se hará concurso público, se ofrecerá a los funcionarios de la casa. Según la primera fase, no sé lo que va a ocurrir, no hubiera nadie que diera ese perfil, iría a otro proceso, que está todo previsto, regulado y demás. O sea, esa es la cuestión, simplemente, no hay nada más allá. Y lo que se ha hecho con los sindicatos, pues simplemente presentarles lo que es esta posibilidad. Todos han opinado, se les ha informado debidamente y yo creo que está todo el proceso perfectamente encaminado y realizado. No hay ninguna, a priori, ninguna cuestión que vaya dirigida especialmente a ningún perfil ni a ninguna persona. Simplemente vamos a seguir la regulación establecida. Eso es todo. ¿Hace falta un segundo turno? ¿No? Vale. Pasamos pues a la votación. Votos a favor, los del PSOE, los de Izquierda Unida, votos en contra, los del Foro y PP. Muy bien. Pasamos al punto número 16, que tiene que ver con la suscripción municipal del Pacto de los Alcaldes. Hacemos una propuesta, ¿verdad, Luis Ramón? Sí, es la adhesión al pacto de los alcaldes, por explicar un poco, aunque los grupos lo conocerán de qué se trata. La propuesta dice que el Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Tiene una serie de condiciones esta adhesión al pacto, que son básicamente preparar un inventario de emisiones de referencia a partir de su adhesión, un inventario de emisiones de referencia que es un cálculo de la cantidad de CO2 emitida como resultado del consumo de energía en el territorio del firmante del pacto, que se toma como referencia. Permite identificar las principales fuentes de emisión de CO2 y su respectivo potencial de reducción. Presentar también un plan de acción para la energía sostenible aprobado por el Consejo Municipal, por el Pleno Municipal. Publicar regularmente, cada 2 años, un informe de seguimiento detallando el grado de ejecución del plan de acción y los resultados provisionales. Promover sus actividades e involucrar a la ciudadanía y a las partes interesadas, incluyendo la organización periódica de días de las energías locales, y difundir el mensaje del Pacto de los Alcaldes, en particular alentando la adhesión de otras autoridades locales y participando en los grandes eventos y talleres temáticos. La adhesión permitirá, entendemos, ser más ambiciosos en la tarea de mejorar la eficiencia energética del ayuntamiento y utilizar fuentes de energía renovables y compartir y adaptar nuevas experiencias que redunden en la mejora de calidad de vida de nuestra comunidad. Es decir, en definitiva, es un reflejo de la preocupación que durante, yo creo que toda la democracia ha tenido este ayuntamiento y esta ciudad por los temas medioambientales, en particular por la calidad del aire. Estamos además en un momento en el que el ayuntamiento se plantea nuevas estrategias de eficiencia energética que conlleva también menos consumo de CO2.
Hay importantes cantidades dentro de la Unión Europea que se planean abrir convocatorias en las que esta comunidad ha decidido que sean los ayuntamientos, digo esta comunidad porque hay otras comunidades del país que han decidido que sea la propia comunidad autónoma la que acuda a estas subvenciones, y es voluntad de este ayuntamiento el poder acudir, y tenemos planteamientos y tenemos estrategias en sistemas de eficiencia energética que necesitan de importantes inversiones iniciales, y en las que en esta situación económica en la que estamos nos parece que la mejor vía para poder llevarlas a cabo son estas subvenciones europeas, y el Pacto de los Alcaldes, además de ser un instrumento que facilita el poder llegar a estas subvenciones, también tiene diversos mecanismos de ayuda en la planificación y en las estrategias que se pueden poner en marcha para, en la parte más de competencia municipal, menos en la parte, lógicamente, relacionada con la industria, que depende de otras administraciones, pero sí en la parte que toca a la administración local, el poder reducir el consumo de energía y con ello reducir también el volumen y las toneladas de CO2 que esos consumos municipales y de la ciudad generan al año. Coincide además también con el Plan de Calidad del Aire que ha iniciado el Principado de Asturias debido a la estación del Matadero, que es una de las pocas o la única en todo el centro de Asturias que supera los niveles permitidos, y enmarcándose en este plan de calidad del aire, el Ayuntamiento también quiere colaborar en su preocupación por el medio ambiente. ¿Hacemos intervenciones? No. IU no. PP no. Foro. Vale, Enriqueta sí. Está ya, ¿no? Foro va a votar a favor de que Avilés suscriba este pacto de los alcaldes con el fin de, como ha dicho el señor Huerga, de reducir las emisiones de CO2. Foro da la bienvenida a todos los pactos, convenios y medidas que mejoren la protección del medio ambiente y de la salud de los avilesinos. Y al filo de esto quisiéramos hacer una reflexión, y es que esperamos que la suscripción de este pacto suponga un punto de inflexión en las políticas medioambientales del Gobierno local y se exija el cumplimiento de la legislación vigente para que Avilés deje de ser ese punto negro en el mapa nacional de la calidad del aire, no solamente respecto al CO2, sino al flúor, a metales pesados, a partículas. Sería lamentable que en las últimas décadas no hubiéramos avanzado en los compromisos para hacer compatible el desarrollo industrial y la sostenibilidad del entorno medioambiental, pero estamos muy lejos de ser un referente en esta materia. Basta repasar las hemerotecas o dar un paseo por las inmediaciones de Niemeyer o simplemente abrir las ventanas al amanecer. El olor no es precisamente en Avilés, aunque le cause sonrisa a doña Ana, a algas o a yodo. Los vecinos del área de San Juan o los de Yaranes pueden dar buena cuenta de ello. Hasta ahora el celo mostrado en este sentido es francamente susceptible de mejorar, porque las intenciones no son suficientes, son solo intenciones. Hace ya 10 años este ayuntamiento se adhirió a la Declaración Asturiana por la Sostenibilidad. Se realizó un diagnóstico, se diseñó un sistema de indicadores de sostenibilidad en base a los resultados del diagnóstico, pero nunca llegó a ponerse en marcha. Esto no lo digo yo, lo dice el propio informe de este expediente. Confiamos en que esto no sea más de lo mismo. Hoy su partido tendrá una ocasión dorada para demostrar coherencia entre las declaraciones amables como la que ahora nos ocupa y las decisiones políticas que son la única prueba del compromiso adquirido. Las mociones presentadas por nuestro partido respecto al PERPA les va a dar una oportunidad para mostrar esa coherencia. Desgraciadamente, en un tema medioambiental del calado del PERPA, hasta ahora su compromiso con el medio ambiente y con la salud de los avilesinos ha sido nulo. Muchísimas gracias. Sí. Pues nada, agradecer el voto a favor. Bueno, yo creo que no sé a qué se refiere con el cumplimiento de la legalidad, pero la legalidad lo que dice es que todas las industrias de la comarca tienen que tener la autorización ambiental integrada en vigor, todas la tienen,
y lo que marca no la normativa, sino el sentido común, es que cuando hay una sola instalación, como es el caso de la instalación de Matadero, que supera el número de días máximos de superaciones, valga la redundancia, en partículas de PM10, como es el caso, lo que marca el sentido común es que la Administración competente, en este caso el Principado de Asturias, de acuerdo con el puerto y de acuerdo con los ayuntamientos de la comarca, establezca una estrategia para reducir ese número de partículas, ese número de emisiones. Les recuerdo además que ya lo hablamos en este pleno en más de una ocasión. Al lado de esa misma estación hay otra de la red privada que no tiene los datos ni siquiera parecidos a los de la red pública, como es la estación del Matadero. Y en todo caso, yo creo que este ayuntamiento, precisamente, me parece que es ejemplo de todo lo contrario. En todo el desarrollo de la historia de la ciudad y de las administraciones públicas, este ayuntamiento ha sido referencia en la pelea y en la lucha por tener una mejor calidad de vida, tanto en el tratamiento de las aguas, y de ejemplo tenemos todas las obras hechas de conectores y de interceptores locales e industriales y de la limpieza de la ría de Avilés, y también en todas las acciones promovidas tanto desde el Ayuntamiento como desde el Principado de Asturias en el control de las emisiones de las 5 multinacionales que hay en la comarca. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Lo votamos por unanimidad? Vale, pues por unanimidad suscribimos el pacto de los alcaldes. Pasamos al punto número 17, que es la renovación del reconocimiento de Avilés como ciudad amiga de la infancia. Solicitamos en ese sentido a UNICEF la iniciación de los trámites. Me imagino que también todos por unanimidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues por unanimidad hacemos la renovación. Pasamos a la parte de control y fiscalización. ¿Este de las ciudades de la infancia? Sí, sí. Ciudades imágenes de la infancia. ¿Lo explicas un poco, Yoli, o no? Sí. ¿Sí? Sí. Pásale, por favor, el micrófono. Ahora, bueno, pues buenos días. Como expliqué en la Comisión de Bienestar Social, traemos para la aprobación y toma de acuerdo en este pleno el renovar el reconocimiento de nuestro sello que otorga UNICEF a las ciudades que estamos dentro de ese programa, esa iniciativa de UNICEF que es Ciudades Amigas de la Infancia. Nosotros iniciamos este procedimiento para tener este reconocimiento en el 2010. Se establece el sello por un periodo de 4 años, por lo tanto, este año nos toca renovarlo. Para nosotros es importante tener este sello porque significa el compromiso de la ciudad de Avilés y el reconocimiento por parte de UNICEF de todas las políticas que desarrollamos en la ciudad en favor de la infancia y de la adolescencia. Por lo tanto, es un reconocimiento que no lleva gasto para el ayuntamiento, pero desde luego es importante, sobre todo también porque nos permite trabajar con otras ciudades para el establecimiento de buenas prácticas. Y UNICEF nos exige que esta toma de acuerdo sea traída al Pleno para que nos pronunciemos y después mandar la certificación con la votación que haya tenido hoy lugar y se iniciará el procedimiento para el reconocimiento de este sello. Nosotros, igual que en el tema anterior, celebramos que Avilés sea y quiera ser una ciudad amiga de la infancia y de la adolescencia. Lo que pasa es que el sentido común nos lleva a hacer una reflexión y es el siguiente. En este mismo pleno, que hoy se declara amiga, que declara Avilés amiga de la infancia y de la adolescencia, se negó la aprobación de unas becas comedor a niños de esta ciudad, creo que son también infancia, por el mero hecho de ir a un colegio que a lo mejor no le gusta mucho al gobierno local o a colegios del tipo que no le gusta mucho al gobierno local. Y también debe ser infancia los niños que deberían de disfrutar de un suelo acolchado en el Colegio de Educación Especial de San Cristóbal. Entonces, claro, yo ya ves, soy así un poco de andar por casa y me parece que las declaraciones de intenciones, voy a decirlo, son muy buenas, pero los hechos son mucho mejores. Infancia es quien no puede disfrutar una beca comedor por ejercer un derecho. Infancia es
quien con 3 años y deficiencias y discapacidades, alguna más que la mayoría, no tienen derecho a tener un patio acolchado. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? La verdad es que entre las cuestiones que UNICEF exige a las ciudades para tener el reconocimiento de ciudades amigas de la infancia no están ni el suelo acolchado ni el cómo el Gobierno ayuda a la infancia. Le puedo decir que somos un ejemplo de buena práctica en todo lo que tiene que ver con la participación infantil y de nuestros adolescentes. Nos llaman a muchísimas ciudades a explicar nuestra experiencia de cómo hemos elaborado el Plan Municipal de Infancia y cómo participan. También somos un ejemplo en todo lo que tiene que ver con el asentismo escolar y cómo trabajamos en Avilés el asentismo escolar. Y, por supuesto, el apoyo que hacemos desde el Ayuntamiento de Avilés. El otro día ustedes tuvieron ocasión de conocer la memoria de servicios sociales, el apoyo que hacemos a las familias, especialmente a las familias con niños y niñas, en los momentos de dificultad económica. 716.000 euros ha sido la cantidad en ayudas económicas que el Ayuntamiento de Avilés en el presupuesto de 2013 ha otorgado a las familias de Avilés. Y, por supuesto, todos los programas que desarrollamos municipales que tienen que ver con que nuestros niños y niñas tengan el éxito escolar, los programas de refuerzo socioeducativo, son también merecedores de este reconocimiento que UNICEF nos hace. Con lo cual, lo que usted plantea no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo aquí. Y los niños y niñas de Avilés sí tienen ayudas y bonificaciones en el comedor. Y es una política que llevamos desarrollando en este ayuntamiento, creo que desde el año 2003. Bueno, por unanimidad creo que... Perdón, tengo derecho sí, tienes derecho. Vamos a ver, yo es que, ya ve usted, soy mucho más elemental y recurro al sentido común. En Avilés hay niños que teniendo necesidad, porque en los colegios concertados hay familias que tienen pocos recursos, no tienen acceso a las becas comedor. Y les recuerdo que entre los derechos de los niños está el primer derecho es a la alimentación, porque esto ahora no se nota, pero cuando pasen los años, esos niños que algún día serán hombres, tendrán problemas de salud que no tienen los que tienen una buena alimentación. Y en Avilés los hay, salvo que usted no considere niños a los niños que van a ciertos colegios concertados, a las familias que tienen necesidades de becas comedor y por ir a determinados colegios no tienen esa ayuda. Independientemente de lo que contemple la UNICEF, a mí me dice el sentido común que los niños tienen derecho a comer y tienen derecho a tener un suelo donde si caen no se hagan daño. ¿Qué quiere que le diga? Es cuestión de sentido común y de relacionar ideas. Gracias. Bueno, la obligación está clara, que es una educación en buenas condiciones, y en ese sentido está claro que en Avilés lo existe, y existen unas ayudas de emergencia que yo creo que también son muy importantes para evitar esas situaciones, si se dan, que usted dice. Bueno, lo votamos por unanimidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues por unanimidad renovamos el reconocimiento de Avilés como ciudad amiga de la infancia. Pasamos a la parte de control y fiscalización, y lo primero es una moción del Grupo del PP municipal sobre el mantenimiento del funcionamiento actual de la Escuela del Deporte. ¿Quién lo defiende en la moción? Carmen. Buenos días. Voy a proceder a leer la exposición de motivos y de la moción y la propuesta que se pide, la propuesta de acuerdo. Hace menos de un mes que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, que la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Ana González, anunció que la Escuela de Deporte iba a ampliar su oferta formativa y se convertiría en un centro integrado de formación profesional. La consejera afirmó que este nuevo modelo permitiría ampliar la actual oferta formativa relacionada con el deporte asturiano y, en concreto, las especialidades con mayor demanda. La consejería aseguró que la Escuela del Deporte mantendría la misma oferta formativa como centro integrado de formación
formación profesional. Sin embargo, la primera medida que se tomó fue la de eliminar las pruebas de acceso al nivel 1 de las especialidades de esquí alpino, snowboard y media montaña, lo que contradice todo lo dicho, puesto que elimina la posibilidad de cursar los estudios de 3 de las 5 especialidades que se venían impartiendo en la Escuela del Deporte, lo que no solo afecta a los alumnos que no podrán cursar los estudios que desean, sino a una veintena de profesores especialistas y a otros tantos que están en la bolsa de trabajo. La Escuela del Deporte de Avilés ha impartido hasta ahora unas enseñanzas de gran calidad que han funcionado como un imán que ha atraído a estudiantes de otras regiones de España y no tiene ninguna lógica que se detenga su actividad. El Centro Integrado de Formación Profesional, cuya creación proyecta la Consejería, aún tardará en ponerse en marcha. Ni siquiera se sabe qué especialidades se van a impartir ni en qué lugar se va a ubicar. Es un proyecto que está aún muy inmaduro. No es razonable desmantelar la actual Escuela del Deporte, que está funcionando muy bien, sin haber puesto ya en marcha la alternativa a esa escuela. Lo lógico sería detener su actividad cuando el nuevo centro estuviera ya listo para empezar a funcionar y para asumir las especialidades deportivas que ya se están impartiendo, garantizando así la continuidad de los estudios actuales. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés inste al Gobierno del Principado a que mantenga en funcionamiento la actual Escuela del Deporte en las mismas condiciones en que ha funcionado hasta el momento y manteniendo todas las disciplinas que se impartían, al menos hasta el nuevo curso integrado de formación profesional, al menos hasta que el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional esté listo para entrar en funcionamiento. Y 2, que el Pleno del Ayuntamiento de Avilés inste al Gobierno del Principado a que convoque con urgencia las pruebas de acceso para el nivel 1 de las especialidades de esquí alpino, snowboard y media montaña, para que el curso próximo se puedan seguir impartiendo como hasta ahora. Pues iniciamos el turno de intervenciones. Iu. Buenos días. Bueno, yo creo que en la propuesta de acuerdo que vamos a votar de esta moción, la que se somete a votación, yo creo que es una propuesta de acuerdo que no debería de causar ni de plantear ninguna dificultad a ninguno de los concejales, a ningún grupo político, para votarla a favor. Lo que está pidiendo la moción es que se mantenga lo que hay, y que se mantenga sin recortes. Claro, esto sí que sorprende, la verdad, que sea el Partido Popular el que pida que no haya recortes en una actividad, ¿no? No sé si será para evitar la competencia en el uso de la tijera. Pero lo cierto es que lo que se pide es coherente, se pide mantener todo lo que tenemos ahora hasta que se concrete algo mejor. Desde luego, ¿qué hay ahora de mejor encima de la mesa? Pues hay lo que leemos en prensa, que es que algo decía la consejera y algo decía el concejal de Cultura, que íbamos a tener un proyecto fantástico, que íbamos a tener un proyecto de mejora para la Escuela del Deporte, pero el problema que tenemos, por lo menos a nosotros nos causa ese problema, es que los proyectos fantásticos, hasta que no se demuestre lo contrario con hechos, pueden ser fantásticos en florituras, en humo, y claro, eso a nosotros nos causa un poco de recelo, ¿no? Los planes que leemos, pues son planes de mejorar, pero no se concreta. Lo que sí se concreta y no se desmiente son los recortes en actividades, y que afecta lógicamente al alumnado y que afecta lógicamente al profesorado. Por tanto, la información que tenemos no es completa, es sesgada y es preocupante, ¿no? A nosotros, con este tema, hay dos cosas que nos preocupan, ¿no? La falta de información y luego la credibilidad que se pueda tener en determinadas actuaciones. La falta de información es toda. Nadie ha explicado qué se pretende hacer, cómo va a ser el nuevo centro, dónde va a estar. Todo es muy ambiguo, ¿no? Y por lo menos a nosotros nadie nos ha explicado cómo, nadie nos ha dado respuesta a estas preguntas, porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Y luego el tema de la credibilidad. Hombre, cuando se habla de un proyecto de mejora y se habla, y lo dice el Partido Socialista,
la experiencia nos dice que hasta que no lo veamos no se puede creer. Aquí no se puede aplicar, al Partido Socialista no se puede aplicar lo de la filosofía aquella de bienaventurados los que sin ver creen. Nosotros, para creerlo, tenemos que verlo. Y ahí está como ejemplo la Escuela de Arte. Y si uno piensa que la Escuela de Arte tiene proyecto, tiene partida y sigue sin hacerse, pues aquí que lo único que hay son titulares de prensa y noticias en prensa, pues la Escuela del Deporte puede batir todos los récords de incumplimientos de la Escuela de Arte, ¿no? Nosotros en Izquierda Unida creemos que lo más razonable es inmunizar de la tijera lo que tenemos, al menos hasta que no se concreten en hechos lo nuevo, estos proyectos que se nos anuncian, que van a ser tan maravillosos, y nosotros, si son maravillosos, y todo lo que sea mejorar lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar, pero claro, mientras tanto, el que se planteen determinados recortes, nosotros no los vamos a apoyar, los haga quien los haga, los hagan los profesionales de la tijera o los hagan las marcas blancas, pero nosotros contra los recortes vamos a votar siempre en contra ellos, y lo que se pretende aquí es mantener lo que tenemos, y como lo que tenemos, y como la propuesta de acuerdo es razonable, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Gracias. Muy bien. Sí, Pepe. Bueno, poco que añadir a lo expuesto en la propia moción, pero bueno, como ha habido declaraciones de la consejera hoy, vamos a extendernos un poquito más. La Escuela del Deporte ha funcionado de manera óptima durante años. Fue el primer centro público en ofrecer este tipo de enseñanzas y se ha convertido en un centro de referencia a nivel nacional, justamente en los deportes que parecen condenados a desaparecer de la oferta de formación, que son esquí alpino, snowboard y media montaña. La consejera asegura que la oferta formativa se va a ampliar, pero es difícil de creer cuando la primera medida tomada ha sido eliminar